Tres. Estoy con la senadora boliviana por el departamento de Tarija, Nelly Gallo. Nelly, lamentablemente hubo un hecho bochornoso que tiene replicarse a nivel internacional, que fue el secuestro de tus colegas diputadas en la última sesión. ¿Qué nos puede decir al respecto? Así es, bueno, lamentablemente es una situación que estamos viviendo últimamente de forma recurrente. Las sesiones que se transforman ya en un espacio de violencia, de agresión física y verbal. Y bueno, esto último que ha sucedido ha sido extremadamente ya peligroso porque exacto lo que ha sucedido, ¿no? Ha sido un secuestro, han cerrado las puertas, no solamente las principales, sino también las puertas de emergencia que están en la parte de atrás. Han metido mucha gente violenta, no solamente por los cortinetes, por las puertas principales, sino también por puertas de los montacargas, donde entran los vehículos. Disculpa, ¿no han bloqueado también el código de acceso de las tarjetas? Se nota que hay un hackeo o una intencionalidad del Departamento de Seguridad Informática. ¿Hay responsables? Por supuesto que sí, nosotros hemos ido a hablar con la unidad ejecutora sobre el tema, nos han desbloqueado en cuanto nosotros hemos hecho el reclamo, pero nos hemos retirado y nos hemos vuelto a bloquear, y también han bloqueado los ascensores de emergencia, las partes que están en la parte de atrás. Ha sido una situación muy compleja que nosotros por supuesto estamos en completo desacuerdo y estamos realizando las denuncias pertinentes porque todo el personal que trabaja dentro de la Cámara y por supuesto nosotros los asambleístas también hemos sido parte de estas agresiones violentas de muchas de las personas que no eran parte del edificio, no eran parte de los trabajadores que funcionan dentro de la Cámara, y bueno, han tomado las escaleras, bajaban con mucha Disculpa, eran fuerzas de choque o matones, porque el ciudadano boliviano en líneas generales es gente pacífica. Así es, han sido personas, incluso nosotros podríamos animarnos a decir que son personas que han sido contratadas justamente para agredir y a presionar para que se aprueben estos créditos, que lamentablemente también nosotros estamos en desacuerdo. La última pregunta, lamentablemente en Argentina hubo un intento de homicidio a la entonces vicepresidente Cristina Kirchner. En Ecuador mataron un candidato presidencial. Si acá le ocurre violencia física o ojalá que no, algún atentado contra una autoridad política, ¿quién es el responsable? Mira, en este momento nos sentimos en una indefensión tremenda, no estamos ni siquiera logrando la elección de los tribunales como debería haber sido ya constitucionalmente ya hace más de un mes o 2 meses atrás, al inicio de este año, y bueno, no hay a quién recurrir. Nosotros hemos hecho ya las denuncias, pero todo está statu quo, no hay a quién hacer la denuncia, así que lo único que nos queda es hacer de forma internacional. Estamos viendo de llegar a la CIDH